Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Mis queridos hermanos, ya queda poquito para la Semana Santa y entonces la Iglesia, a través de la palabra de Dios, nos invita a fortalecer nuestra fe. La fe es fundamental para que vivamos con provecho la Pascua del Señor. ¿Y qué es la fe cristiana? Significa creer en Jesucristo. Significa dar testimonio de Jesús, como Pedro dijo en aquella oportunidad, ¿no es cierto? Cuando Cristo preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opinan las personas? ¿Qué dice el mundo? Y varios dieron distintos puntos de vista, pero el que acertó fue Pedro, porque dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y eso para un judío era como decir: tú eres lo más importante de la vida, y tú eres nuestro Dios. Tú eres entonces el camino que nos lleva al Padre. Entonces, esa fe de Pedro es la que Jesús espera encontrar en toda la Iglesia, en todos sus seguidores. Pero antes de seguir hablando de la fe cristiana, de la fe en Jesús, pensemos un poco qué es la fe en general, la fe humana. Todos necesitamos creer en algo. Incluso hasta el más ateo cree en alguna realidad que, por ejemplo, dijo otro científico que también era ateo, ¿ya? O cree en lo que está frente a sus ojos y le da una interpretación sesgada, ¿no es cierto? Porque la verdad es que, como decía Santo Tomás, cuando uno ve las cosas del mundo, en vez de pensar que eso se hizo solo, es más racional, es más lógico
pensar que Dios lo creó. Una inteligencia suprema está detrás de la belleza y del orden que vemos en el mundo. Incluso la palabra cosmos, que es una palabra que inventaron los griegos, significa orden. Entonces, si el mundo está ordenado, si vemos toda esa armonía y esas leyes perfectas que rigen el universo, es porque hay alguien que lo hizo. Entonces, cuando un ateo dice, yo no puedo creer en Dios, eso también es una fe, porque él cree en la materia, él cree en lo que dijeron otros científicos ateos, él cree en una visión solamente materialista del mundo, ¿no es cierto? Entonces es una forma de creer también. Y todos estamos acostumbrados a que nuestros conocimientos provengan de una medida u otra de la fe, en una fe humana. Hay gente, por ejemplo, hoy que no cree que la Tierra es redonda. Eso parece bastante loco porque algunos andan diciendo que la Tierra es plana. Entonces, en esa moda, algunos prefieren creer eso. Otros creen que el hombre nunca llegó a la luna, que nadie ha llegado a la luna, que es un cuento nomás. Pero ¿y cómo creemos nosotros eso? Nos parece razonable creer lo que dicen los libros de historia, los testimonios de autoridades, ¿no es cierto?, de distintos gobiernos, la ciencia, en fin. Nosotros no hemos visto que el hombre llegó a la luna, pero lo creemos. Nosotros no sabemos tal vez si va a funcionar esta vacuna, pero mucha gente se está vacunando. Es una forma de fe. Entonces, sin fe en realidad no podemos hacer nada, no podemos avanzar. Cuando un niño va al colegio, tiene que creer lo que le dicen los profesores. Un niño se desarrolla y se educa cuando cree en sus padres. Y por eso es tan desagradable para los papás y para los hermanos mayores cuando un niño entra en la edad de los por qué, como a los 7, 8 años. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y peor todavía cuando entra en la adolescencia y se pone más rebelde porque todo lo critica y nada le parece bien. Entonces, nosotros estamos siempre buscando, de una manera u otra, fundamentar nuestra fe. Y eso está bien, porque si somos muy crédulos, somos demasiado inocentes, podemos ser un poquito mensos. No es lo mismo ser manso que ser menso. El otro día pasó que en un grupo de WhatsApp de Pastoral Familiar Diocesana entró por ahí un mensaje que tenía bastante olor a estafa, ¿no es cierto? Estafa. Y esas cosas abundan en las redes sociales. Las estafas, las noticias falsas, que se llaman fake news. Y mucha gente cree en esas cosas y entonces cae en la trampa. Entonces hay que tener un cierto grado también de escepticismo, de cuestionar las cosas que nos están diciendo y no creerlo todo a primera vista. Los judíos son un pueblo que tiene muchas cualidades. Son un pueblo muy inteligente y que ha dado grandes genios en la historia de la humanidad. Pero también tienen otra cualidad, que son muy desconfiados. Son muy desconfiados. No quiero ofender a nadie que sea judío aquí, pero es una manera de ser. Entonces, los judíos, siempre que decían algo, tenían que apoyar esa afirmación en el testimonio de otras dos personas. Por eso Jesús parte diciendo en el Evangelio de hoy, de Juan capítulo 5, que si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría nada. Es extraño escuchar que Jesús diga eso, porque para nosotros Jesús es todo. Entonces, si Jesús habla, eso es verdad absoluta para nosotros, que somos creyentes. Pero Jesús le habla a los judíos de su tiempo, y entonces se mete en la cultura de su época. Y cuando alguien dice algo importante, tiene que apoyar ese testimonio personal en el testimonio de otras dos personas, al menos. Entonces, en todo juicio de los judíos siempre tenía que haber dos testigos, sea en el caso para culpar a alguien o para defender a alguien, tiene que haber al menos dos testigos, si no,
no es válido creer lo que se está diciendo. Entonces hoy Jesús hace como una apologética, es decir, una defensa de su identidad y de su misión en medio de nosotros. Su identidad es el Hijo de Dios y su misión es redimir a la humanidad, volver a todo el pueblo, a toda la comunidad humana, a la casa del Padre, a formar parte de la familia de Dios, como decía la oración inicial, a participar de la naturaleza divina de Jesús. Bueno, el testimonio entonces que Jesús hoy día nos da en el Evangelio no es solamente doble, no son dos personas, sino que Él va enumerando distintas personas y situaciones que han dado testimonio de Él. En primer lugar, menciona a Juan Bautista. Dice que Juan Bautista dio testimonio de Él y muchos fueron al encuentro del Bautista para hacerle preguntas, para observarlo, para admirarlo por su gran testimonio de profeta. Pero el testimonio más importante que dio Juan Bautista es aquello que nosotros decimos en la misa: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces Juan Bautista dio testimonio de Él. Luego Jesús dice que el Padre Celestial ha dado testimonio de Él, pero esto solamente lo escuchan los que creen en Dios, los que tienen fe. Por ejemplo, en la Transfiguración, el Padre Dios dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y antes, en el bautismo de Jesús, cuando bajó la paloma del Espíritu Santo, también se escuchó esa voz celestial: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces el Padre es el que da testimonio de Jesús. Además, en el Monte Tabor había dos testigos, ¿no? Porque lo que ocurrió en el Monte Tabor es lo mismo que Jesús está explicando hoy. Esa aparición de Cristo como Dios, hecho hombre, pero con las características divinas más claras, era ¿para qué? Para confirmar la fe de sus apóstoles y de toda la iglesia. Y apareció con dos testigos, Moisés y Elías. Entonces, hoy día también Jesús menciona a Moisés. Moisés ha dado testimonio de mí a través de las Escrituras. Santiago, Pedro y Juan lo vieron en vivo y en directo en el Monte Tabor. Nosotros escuchamos el testimonio de Moisés, que es la ley de Dios, y de Elías, que resume a todos los profetas en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Todo da testimonio de Cristo. Y si lo leemos con un poquito más de cuidado, nos daremos cuenta que también da testimonio de María Santísima, Cristo y María. Y además menciona Jesús que sus obras son las que dan testimonio de Él. Sus obras hablan por sí solas. Entonces, si Jesús, que hacía milagros que solo Dios puede hacer, predicaba que Él era el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué había tanta dificultad para creerle? Es porque cuando uno no quiere creer, simplemente no acepta esa verdad, aunque se la presenten aquí adelante a todo color. Por eso dice Jesús a los judíos incrédulos: yo no los acusaré ante el Padre, el que los va a acusar será el propio Moisés, a quien ustedes dicen seguir. Porque Moisés dio testimonio de mí, dice el Señor, en las Escrituras. Pidamos hoy día, entonces, en esta fiesta que ya estamos celebrando un poquito en la víspera de San José, que tengamos esta fe humilde de este hombre justo, prudente, que con sus obras y su silencio predicó más que todos los profetas de la historia, que fue un verdadero padre de la fe como Abraham, porque él creyó en la misión que Dios le regaló de cuidar lo más preciado para Dios Padre, ¿no? A su Hijo Jesús, hecho hombre, hecho niño, y a la Virgen Santísima, que es la Reina del cielo y de la tierra. Y San José lo hizo, pero lo hizo muy bien lo hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre humilde, porque era un hombre obediente, y aunque Dios le hablara en sueños, él estaba atento a la voluntad del Señor y cumplía todo lo que Dios le pedía.
Él se anuló completamente a sí mismo para hacer solamente la voluntad de Dios y servir de la mejor manera a la Sagrada Familia que le fue confiada. Entonces, esa es la obra de San José. También, siguiendo la lógica de esta reflexión, diríamos que hay dos que dan testimonio de San José, que son Jesús y María. Y dice una oración muy bonita que los sacerdotes leemos hoy en el oficio de lecturas, y es que así como Jesús reconoció la paternidad de José, su autoridad amorosa, bondadosa, acá en la tierra, lo sigue haciendo con certeza en el cielo. Entonces, imagínense qué grande es San José. Llega José del cielo y le dice a Jesús, que es el Rey de toda gloria y majestad: hijo mío. Le dice: hijo mío. Tu madre y yo estamos pensando que tal vez podrías mirar a estas personas que están aquí en San José de la Mariquina, ahora en la misa, porque están terminando la novena que me hicieron y quiero que tú escuches sus peticiones. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jesús escucha a José y lo atiende. Así como atiende todo lo que le pide María, también a José, porque José es su papá. ¿Y cómo Jesús no va a responder, ¿no es cierto?, al cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre? Es cierto que San José no es un papá biológico, pero es el papá del corazón. Es un papá adoptivo y lo crió, le transmitió toda su espiritualidad, toda su educación, todo lo que él sabía se lo comunicó a Jesús, lo formó, es realmente su hijo. Y por tanto, como dice esta gran enseñanza de la Iglesia, Jesús, aún estando en la gloria, sigue reconociendo a José como su padre adoptivo de la tierra, y lo tiene sin duda a su lado, ¿no? A un lado está María y a otro lado José. Las personas que más se parecieron a Jesús acá en la tierra, porque brillaron con esa santidad tan grande. Por eso entonces hoy día nos alegramos nosotros de que nuestra parroquia se llama San José, tenemos este patrono, y en este momento queremos hacer nuestra última oración del día noveno al Señor y a San José. Oh benignísimo Jesús, así como has elegido por medio de tu vicario en la tierra a tu amado Padre para protector de tu Santa Iglesia Católica, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos conceda el que seamos verdaderos y sinceros católicos, que profesemos sin error la fe católica, que vivamos sin miedo una vida digna de la fe que profesamos, y que jamás puedan los enemigos ni aterrarnos con persecuciones, ni con engaños seducirnos y apartarnos de la única y verdadera religión que es la católica. Hacemos en este momento, en silencio, nuestra petición, el pedido que estamos encomendando a San José en esta novena que hoy termina. Finalmente, decimos a San José: oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y profesor protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias: la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además
la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena.